Tú obedeces una moral heredada que promete valor, pero produce invisibilidad. Tu conducta dócil optimiza la selección contra ti y consolida jerarquías que te consumen. La moral que heredaste no surgió para maximizar tu poder, surgió para estabilizar sistemas. Fue diseñada para producir previsibilidad, no soberanía. Premia la conformidad, porque la conformidad reduce fricción institucional. Castiga la desviación, porque la desviación introduce incertidumbre. El resultado no es virtud. El resultado es control distribuido. Desde la infancia, fuiste condicionado a confundir obediencia con mérito. Te entrenaron a responder a recompensas simbólicas, aprobación, pertenencia, validación. Te enseñaron que el sacrificio personal genera valor futuro. Ese marco no describe la realidad del poder, describe un mecanismo de reclutamiento. Bajo presión competitiva, ese mecanismo produce sujetos confiables para otros sistemas, no agentes con palanca propia. La seguridad psicológica que te ofrecieron es un anestésico. Reduce ansiedad a corto plazo y neutraliza agresión estratégica a largo plazo. Te mantiene funcional dentro de jerarquías donde el estatus se concede, no se toma. En ese entorno, el comportamiento correcto se vuelve una señal de extracción. Indica disponibilidad, no dominio. Indica que respondes a reglas ajenas. El colapso del marco comienza cuando observas la contradicción entre recompensa moral y resultado material. Haces lo correcto y permaneces intercambiable. Cumples y sigues siendo prescindible. Aceptas límites y el sistema te limita. No hay error individual aquí, hay diseño. La moral internalizada actúa como freno automático frente a oportunidades que exigen fricción, asimetría y costo social. La selección no evalúa intenciones, evalúa efectos. En competencia abierta, la conducta dócil reduce opciones, reduce negociación, reduce misterio. La visibilidad moral no produce atracción estructural, produce previsibilidad. Y la previsibilidad es explotable. Bajo presión sexual y social, lo explotable no lidera, se consume. Este marco produce una ilusión peligrosa, creer que el reconocimiento llega por acumulación de buena conducta. En realidad, el reconocimiento sigue a la palanca. La palanca precede a la moral pública. Primero se adquiere capacidad de afectar resultados. Después se legitima. Invertir el orden genera dependencia crónica del juicio externo. Observa el patrón como prueba de estrés, no como ejemplo aspiracional. Dos hombres bajo la misma escasez. Uno prioriza cumplimiento y espera autorización. El otro prioriza posición y acepta costo social. El primero recibe estabilidad condicional. El segundo recibe tolerancia estratégica. La diferencia no es carácter, es alineación con la lógica de selección. La moral heredada también instala un falso enemigo interno, la culpa. La culpa funciona como sistema de apagado. Aparece cuando el comportamiento amenaza normas aprendidas, no cuando amenaza resultados. Bajo presión, ese apagado impide movimientos necesarios. No te vuelve mejor, te vuelve lento. Y la lentitud, en entornos competitivos, equivale a pérdida. No existe neutralidad moral en estructuras de poder. Existe utilidad. Las reglas que internalizaste optimizan obediencia masiva, no ventaja individual. Cuando operas desde ellas, señalas disposición a cumplir, incluso cuando el cumplimiento te debilita. Esa señal reordena cómo otros te tratan, no por maldad, por eficiencia. El colapso del marco no ofrece refugio, retira amortiguadores, elimina narrativas de consuelo, deja a la vista la relación entre conducta y resultado. A partir de aquí, la seguridad desaparece, porque la seguridad era parte del control. Queda la estructura desnuda, incentivos, castigos, selección.
Si este colapso te incomoda, el sistema funciona. Si te irrita, el sistema se defiende. Si te expulsa, la jerarquía se protege. Ninguna reacción cambia el hecho central. La moral que te entrenó no fue calibrada para que seas perseguido, sino para que seas gestionable. El mecanismo central del poder no es la fuerza ni la intención, es la asimetría operativa sostenida. Quien controla la asimetría decide ritmos, costos y accesos. Quien no, obedece flujos ajenos creyendo que el orden es neutral. No lo es. El orden es un resultado. La obediencia no te empobrece por castigo moral, te empobrece por diseño funcional. El cumplimiento constante elimina fricción, y la ausencia de fricción elimina necesidad de negociación. Sin negociación no hay palanca. Sin palanca no hay concesiones. Permaneces visible como recurso, invisible como amenaza. Esa es la condición óptima para ser utilizado sin ser temido. La narrativa dominante afirma que la cooperación produce estabilidad y que la estabilidad produce prosperidad. La omisión es deliberada. ¿Prosperidad para quién? En sistemas jerárquicos, la cooperación masiva reduce costos de extracción para los nodos con control. La riqueza fluye hacia quien introduce reglas y administra excepciones. Tú aprendes reglas, otros aprenden excepciones. El poder no recompensa la buena conducta, recompensa la capacidad de imponer costos, no costos emocionales, costos operativos, retrasos, fricciones, incertidumbre. Cuando tu conducta elimina esos costos para terceros, te conviertes en infraestructura. La infraestructura no negocia, se usa, se mantiene mientras sea eficiente, se reemplaza cuando no lo es. La pobreza aquí no es solo material, es informacional y relacional. Cumplir sin condiciones te excluye de información crítica porque no la necesitas para ejecutar. Te excluye de alianzas de riesgo porque no toleras fricción. Te excluye de deseo porque el deseo emerge de escasez y riesgo, no de disponibilidad constante. La invisibilidad no es rechazo, es clasificación. La regla que gobierna la pérdida es simple y repetitiva. Quien acepta marcos ajenos pierde capacidad de definir resultados. La repetición importa porque el condicionamiento es repetitivo. Cada vez que priorizas aprobación sobre posición, refuerzas el patrón. Cada vez que evitas costo social para preservar imagen, transfieres poder. No es un evento, es una acumulación. El sistema enseña a llamar virtud a esa transferencia. Disciplina, humildad, paciencia, palabras limpias para procesos sucios. Funcionan porque reducen resistencia. Funcionan porque te convencen de que esperar es estrategia. En competencia real, esperar es una concesión unilateral. El tiempo beneficia a quien ya controla el marco. Prueba de estrés. 2 trayectorias bajo el mismo incentivo. Trayectoria A, cumplimiento, constancia, visibilidad correcta. Resultado, estabilidad dependiente. Trayectoria B, fricción selectiva, ambigüedad calculada, control de acceso. Resultado, negociación asimétrica. Ninguna es moral. Una es funcional para quien busca extraer, la otra para quien busca decidir. La invisibilidad no se rompe con más esfuerzo, se rompe con reconfiguración de incentivos. Cuando dejas de ser predecible, introduces costo cognitivo. Cuando controlas el acceso, introduces escasez. Cuando toleras fricción, introduces respeto operativo, no aprobación, respeto operativo. El reconocimiento de que ignorarte tiene consecuencias. La obediencia también te mantiene pobre porque consume energía en mantenimiento de imagen. Vigilas palabras, gestos, intenciones. Ese gasto reduce capacidad estratégica. Mientras optimizas aceptación, otros optimizan resultados. La brecha crece sin ruido. Cuando se hace visible, ya es estructural. El mecanismo central no requiere malicia, requiere participantes entrenados para no cuestionar marcos. La mayoría cumple porque el costo inmediato de no cumplir parece alto. El costo acumulado de cumplir es mayor, pero difuso. El sistema apuesta a tu miopía temporal. Funciona. Aquí no hay exhortación, hay exposición. Si sigues operando bajo marcos que premian tu docilidad, seguirás recibiendo el pago correspondiente. Acceso condicionado, deseo nulo, palanca inexistente. No porque falles, porque funcionas exactamente como fuiste programado. La separación depredador-recurso no es moral ni simbólica, es operativa.
Bajo presión de selección, los sistemas clasifican conductas por utilidad. Quien extrae, controla flujos. De quien se extrae, sostiene flujos. La frontera no es intención, es función. El depredador no se define por agresión visible, se define por control de acceso y tolerancia al conflicto. El recurso se define por disponibilidad y aversión al costo social. Ambos pueden parecer correctos, ambos pueden cumplir normas. La diferencia emerge cuando los incentivos cambian y el entorno exige fricción. Uno adapta, el otro se ofrece. La selección sexual y social opera con el mismo algoritmo, prioriza incertidumbre gestionada sobre previsibilidad total. El recurso es predecible porque fue entrenado para ser confiable. Esa confiabilidad reduce riesgo para el sistema y elimina tensión. Sin tensión no hay selección a favor, hay consumo estable. El depredador introduce tensión controlada, no promete, administra. El recurso confunde visibilidad con valor. Cree que estar presente, disponible y correcto incrementa su posición. En realidad, incrementa su explotabilidad. Cada señal de disponibilidad reduce su poder de negociación. Cada aceptación automática refuerza su clasificación. No hay castigo explícito, hay asignación silenciosa. El depredador confunde menos. Sabe que toda interacción es un intercambio de costos y beneficios. Sabe que el acceso es una palanca. No entrega acceso sin contraparte, no por ética, por eficiencia. Su conducta genera fricción selectiva, no para destruir relaciones, sino para filtrar. Quien tolera fricción permanece, quien exige comodidad se autoexcluye. Prueba de estrés estructural. Mismo entorno, misma escasez, mismos observadores. El recurso busca claridad, reglas, garantías. El depredador opera con ambigüedad funcional. La claridad beneficia a quien no controla el marco. La ambigüedad beneficia a quien puede absorber incertidumbre. La selección premia al segundo porque reduce dependencia del sistema. El recurso es educado para ser útil. Se le enseña a optimizar procesos ajenos. Su identidad se ata a desempeño medido por otros. Cuando el desempeño ya no es necesario, la identidad colapsa. El depredador es educado, si lo es, por resultados. Su identidad no depende de aprobación continua, depende de mantener palanca. Cuando falla, se ajusta o sale. La extracción no siempre es material. Puede ser atención, tiempo, energía o validación. El recurso entrega porque fue condicionado a no retener. Retener se le presentó como egoísmo. Esa programación elimina defensa. El depredador retiene porque entiende escasez. No moraliza la retención, la utiliza. La jerarquía se estabiliza porque el recurso internaliza la narrativa que lo mantiene funcional. Cree que su rol es transitorio, que la recompensa llegará. La evidencia contradice esa creencia, pero la disonancia se resuelve con más cumplimiento. El ciclo se cierra, el sistema se alimenta. No hay pureza en ninguno de los lados. Hay alineación con la lógica de selección o resistencia a ella. Resistir no por rebeldía, sino por incapacidad de operar bajo costo. El recurso evita el conflicto y pierde posición. El depredador acepta conflicto y gana margen. El resultado no requiere intención maligna, requiere tolerancia diferencial al riesgo. La separación no es un juicio, es un filtro. Bajo presión, el sistema no pregunta quién merece, pregunta quién funciona. El que funciona decide, el que no sostiene. La frontera se refuerza cada vez que eliges comodidad sobre palanca, claridad sobre control, aprobación sobre acceso. La reprogramación estratégica no es un proceso interno, es una reconfiguración conductual bajo presión externa. No se trata de cambiar creencias, se trata de cambiar respuestas. El sistema no evalúa lo que piensas, evalúa lo que haces cuando el costo aparece. Primer ajuste. Desactivar la respuesta automática de cumplimiento. El cumplimiento inmediato elimina negociación, introduce cero fricción. Cero fricción equivale a cero valor estratégico.
La reprogramación exige retraso deliberado, selección de compromisos y tolerancia a la incomodidad resultante, no como táctica social, sino como filtro estructural. Quien no tolera el retraso se autoexcluye. El marco comienza a desplazarse. Segundo ajuste: control de acceso. El acceso no es cercanía emocional, es disponibilidad operativa. Reducir disponibilidad incrementa escasez. La escasez reordena incentivos. No se anuncia, se ejecuta. La reprogramación elimina la necesidad de explicar límites. Los límites explicados son negociables. Los límites operados son hechos. Tercer ajuste: inversión asimétrica. El recurso invierte más de lo que recibe porque fue condicionado a demostrar valor. La reprogramación invierte solo donde hay retorno verificable. No promesas, no intenciones, resultados observables. Esto introduce un costo social inmediato: ser percibido como menos cooperativo. Ese costo es el precio de la palanca. Sin pagarlo, no hay desplazamiento jerárquico. Cuarto ajuste: tolerancia al conflicto funcional. El conflicto no se busca, se acepta. La evitación crónica del conflicto preserva imagen y destruye posición. La reprogramación identifica qué conflictos aumentan palanca y cuáles la reducen. Se aceptan los primeros, se ignoran los segundos. El sistema responde a quien no se desactiva ante fricción. Quinto ajuste: opacidad selectiva. La transparencia total beneficia a quien extrae. La reprogramación elimina la necesidad de ser entendido. Se comunica lo mínimo necesario para ejecutar. La opacidad introduce incertidumbre controlada. La incertidumbre obliga a otros a calcular. El que calcula concede margen. Estos ajustes no son éticos ni antiéticos, son funcionales. Su implementación produce efectos secundarios: reducción de aprobación, aumento de resistencia externa, aislamiento temporal. Esos efectos no son señales de error, son indicadores de que el marco anterior se está rompiendo. El sistema reacciona cuando pierde eficiencia. Prueba de estrés conductual. Misma interacción, distinto patrón. Antes, respuesta rápida, explicación extensa, concesión preventiva. Después, respuesta medida, silencio operativo, concesión condicional. El observador no necesita entender el cambio para ajustarse. Ajusta porque el costo cambió. El comportamiento precede a la narrativa. La reprogramación también exige abandonar la búsqueda de coherencia moral. La coherencia es un lujo de sistemas estables. Bajo selección, la coherencia rígida es explotable. Se reemplaza por consistencia de resultado. Si una conducta preserva palanca, se mantiene. Si la reduce, se elimina. No hay apego identitario. El error común es intentar reprogramar sin aceptar pérdidas. No funciona. El sistema detecta simulación. La reprogramación real implica perder acceso a entornos que dependían de tu docilidad. Es una poda, no una expansión inmediata. La expansión ocurre después, cuando la nueva estructura se estabiliza. Aquí no hay promesa de equilibrio, hay capacidad operativa. La reprogramación no te vuelve deseable por corrección, te vuelve relevante por costo. El entorno deja de verte como recurso estable y comienza a verte como variable estratégica. Ese cambio altera decisiones ajenas sin necesidad de persuasión. La función se impone. La narrativa llega después, si llega. Operar primero, explicar nunca. Esa es la lógica que sustituye al marco moral colapsado. El sistema no se convence, se adapta. La muerte de identidad no es simbólica, es operativa. Ocurre cuando los patrones que sostenían tu clasificación anterior dejan de ejecutarse bajo presión. El sistema no necesita que renuncies a una narrativa, necesita que dejes de producir señales útiles para la extracción. Cuando esas señales cesan, la identidad previa colapsa por inanición. La identidad antigua estaba anclada a reconocimiento externo. Funcionaba mientras el entorno recompensaba cumplimiento.
Al retirar ese cumplimiento, el entorno retira aprobación, acceso y sentido. Ese vacío no es crisis emocional, es desinstalación de dependencias. El sistema intenta reactivarlas con castigos suaves, silencio, confusión, reproches difusos. No busca corregirte, busca recuperar eficiencia. La ejecución del yo anterior exige consistencia conductual. No se negocia con la nostalgia. Cada excepción reabre el canal de extracción. Cada justificación reactiva reinstala jerarquía. La muerte ocurre cuando la conducta deja de responder a estímulos diseñados para controlarla. No hay ceremonia, hay continuidad fría. El cierre de élite no es un club, es un filtro. El filtro opera por costos acumulados. Menos aprobación, más fricción, mayor incertidumbre social. Quien no tolera esos costos retorna al marco previo y reanuda señales de docilidad. Quien los absorbe estabiliza una nueva posición. El sistema reclasifica sin anuncio. El sistema operativo soberano no promete estabilidad emocional ni pertenencia amplia. Promete capacidad de decisión bajo presión. Sus procesos son simples: control de acceso, inversión condicional, conflicto aceptado, opacidad funcional, retraso deliberado. Ejecutados de forma consistente, estos procesos reemplazan la necesidad de validación por palanca real. La soberanía no elimina dependencia, la redistribuye. Dependencias elegidas, no impuestas. Relaciones con fricción tolerada, no con comodidad exigida. El entorno cambia su trato porque cambia el costo de ignorarte, no por respeto moral, por cálculo. Advertencia final. Este cierre no es reversible sin pérdida. Volver al marco anterior restaura comodidad inmediata y elimina palanca. El sistema recuerda. La credibilidad perdida no se recupera con explicaciones, se recupera con costos sostenidos. Quien alterna marcos queda atrapado en el peor punto, sin aprobación plena y sin control real. La filtración final ocurre aquí, no por discurso, sino por ejecución prolongada. La mayoría confundirá aislamiento temporal con error y buscará refugio en reglas conocidas. El sistema los recibirá con alivio, mantendrá su eficiencia. Un subconjunto reducido absorberá la presión sin dramatizarla. No se anunciará, se notará en decisiones ajenas. No hay cierre inspirador porque no hay audiencia masiva para la soberanía. Hay reducción, menos ruido, menos permisos, más consecuencias. El marco anterior muere cuando ya no lo alimentas. El nuevo no pide fe, funciona o no. Si funciona, el entorno se ajusta. Si no, te expulsa. Ambos resultados son informativos. El sistema queda instalado cuando tu conducta ya no necesita explicación para producir efecto, cuando el costo aparece antes de la persuasión, cuando el acceso se vuelve variable y no garantía. Ahí termina la identidad anterior, no porque fue negada, sino porque dejó de ser necesaria.